¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Es miércoles 22 de abril y por lo tanto hoy tocan 7 minutos con el Chapo. Los de este día les he puesto por título Las otras repercusiones y vamos a ver qué les parece. Vamos a entrar en materia. El coronavirus o COVID-19 y su secuela, la pandemia que nos trae a todos como pericos a toallazos, ha puesto de relieve las peores facetas en cuanto a la forma como López concibe la gobernación de este país y paralelamente las peores características de su personalidad, que ha sido definida como esquizoparanoide, o sea, mentalmente enfermiza y desordenada. Además de eso, que ya de por sí sería bastante grave, también ha puesto de manifiesto otras muchas y muy diversas facetas del comportamiento del pueblo mexicano en general, que van desde las más encomiables hasta las más reprobables. Tú y yo lo sabemos. En medio de las crisis y de las contingencias suele surgir lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Y así como aparecen los héroes anónimos y los ángeles de la guarda, nunca faltan los vivillos que tratan de aprovecharse de las necesidades de la buena gente que sufre, y lo hacen sin el menor cargo de conciencia. Pero hay otras derivaciones, otras repercusiones que, siendo de primordial importancia, pasan a segundo término a consecuencia de la constante presencia del tema de la pandemia en los medios de comunicación impresos y electrónicos y desde luego en las redes sociales, donde se ha transformado en una infodemia perniciosa que ha infectado a millones de personas que, perdidas en el universo enfermizo y perverso de la desinformación, han sucumbido a sus efectos y no sabemos bien a bien qué es lo que en realidad está pasando. En estas condiciones, la gente corre más peligro como consecuencia de esa infodemia perniciosa que con la pandemia del virus coronado, definitivamente. Entre esas otras repercusiones de las que hablo, quiero comentarles una de ellas que me parece particularmente importante. Me refiero a la operación de compra-venta del estadio, del bien amado estadio Héctor Espino. Una venta que anduvo dando tumbos por aquí y por allá durante varios años y que finalmente el gobierno de Claudia Pavlovich concretó con el gobierno de López Obrador. Debo confesar a usted que en un principio mantuve mis reservas sobre esa operación de compraventa, que también, por cierto, involucraba otros bienes inmuebles propiedad del Estado, y que no sé qué ocurrió finalmente con ellos. Lo cierto es que el gobierno federal ya ha liquidado el importe de la operación con el estadio, que asciende a la cantidad de 512 millones de pesos en números redondos. Según información proporcionada por el titular de la Secretaría de Finanzas del Estado, el contador público Raúl Navarro Gallegos, de esos 512 millones de pesos, 312 millones, 61%, 61% se aplicarán a la emergencia sanitaria. 140 millones, 27%, al Fondo de Pensiones y Retiros de ISSSTESON. Y 60 millones, 12%, a la seguridad pública. Muy bien. Si mal no recuerdo, la justificación original para la venta de los bienes propiedad del Estado fue la de resolver en forma parcial
la tremenda crisis financiera que padece el ISTESON, que carga el ISTESON, y que amenazaba y sigue amenazando la salud de las finanzas del propio gobierno estatal. Ahora vemos que aunque la venta del estadio se concretó y el importe ha sido liquidado, al ISTESON finalmente solo llegará un magro 27% de los 512 millones de pesos que ingresaron como producto de la compraventa mencionada. O sea, casi nada o muy poco. La emergencia sanitaria absorberá entonces 3/5 partes de los recursos obtenidos, es el 61%, algo que desde luego no estaba previsto, puesto que la inesperada crisis provocada por el coronavirus terminó convirtiéndose en una pandemia mundial que tomó desprevenidos a tirios y troyanos y que cada quien está tratando de resolver a como puede. Ni un solo peso para el fomento de actividades productivas, y eso nos debe preocupar, pero ni modo. La contingencia sanitaria está devorando recursos con un apetito insaciable, voraz, capaz de engullir absolutamente todo. Si la crisis, el confinamiento y la semiparálisis de las actividades llegara a prolongarse más allá del mes de mayo, de prolongarse hasta finales de junio, significaría el acabose para centenares de miles de personas, muy probablemente millones. A pesar de lo anterior, sacando fuerzas de la flaqueza, el gobierno estatal ha puesto en operación un fondo de emergencia para apoyar a micro y pequeñas empresas con créditos blandos que les ayuden a solventar el pago de nóminas sobre todo, tratando de salvar hasta donde sea posible las fuentes de trabajo que se encuentran en inminente peligro. Medidas cuerdas y muy necesarias, sin duda, pero que en realidad no pasan de ser simples paliativos dentro de la tremenda contingencia económica paralela que se está presentando y que amenaza con ampliarse y profundizar más, mucho más. Del gobierno federal es por demás hablar. En sus planes no está el destinar un 5 a paliar los efectos de la crisis nacional en materia de economía. El interés único de López es rasguñar los recursos por aquí y por allá, rebañando las cazuelas financieras para obtener dinero, para seguir regalándolo a la potencial clientela electoral con los ojos puestos en los comicios de 2021, donde se estará jugando el destino futuro de la 4T. Habiendo transcurrido ya casi un año y medio del actual sexenio de gobierno, el país ha entrado en una irreversible espiral descendente. Barrena, dicho en términos aeronáuticos. Y tanto López como el equipo de floreros decorativos que le rodean lucen totalmente perdidos y desconcertados. No tienen idea de nada. Se limitan a dar palos de ciego sin ton ni son y volteando hacia arriba como si les estuviera hablando la Virgen. Las inversiones internas y externas son inexistentes. Miles de millones de pesos en capitales golondrinos están levantando el vuelo. Los conflictos entre el gobierno de López y el sector productivo nacional se agravan cada día más. La desconfianza crece. El desempleo cunde. Pemex se ha convertido en una enorme rueda de molino atada al pescuezo de la 4T. Y los hoyos negros se acrecientan y se aproximan inexorablemente. Y López sigue montado en su macho.
sin dar reversa ni dar su brazo a torcer, empeñado en mantener sus ideas deschavetadas y anacrónicas, mientras el país se le hace polvo entre las manos. Se terminaron estos 7 minutos, espero que le hayan parecido interesantes. Puede usted coincidir o no con mis puntos de vista, pero yo se los ofrezco con mucho gusto y la mejor intención. Nos vemos el próximo viernes en otro video artículo que les presentaré con la misma esperanza de que sea atractivo para ustedes. Que Dios los bendiga, amigos. Protéjanse mucho, cuídense mucho y no hagan travesuras, ¿eh? Nos vemos.